Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el presente video calculamos el dominio de una función raíz de índice par. Damos 4 ejemplos. Seguimos la secuencia, tenemos la función, planteamos la inecuación, resolvemos y graficamos en la recta numérica. Determinamos qué valores toma x y luego calculamos el dominio de la función f. Este resultado observamos en la gráfica de la función. Verificamos. Primero vamos a definir dominio de una función. Dada la función o aplicación f que va de a en b, donde a está incluido o es igual al conjunto de números reales, y b está incluido o es igual al conjunto de números reales, definimos simbólicamente el dominio de la función f es igual al conjunto formado por todas las x que pertenecen al conjunto A, tal que existe y que pertenece a b y y es igual a f de x. Para entender mejor la definición de dominio de una función, damos un ejemplo. Tenemos el plano cartesiano, la gráfica de la función f de x igual a x medios más 1 medio. Esta es una función restringida. El dominio lo encontramos en el eje x, es decir, qué valores reales toma x. En este caso se observa, x pertenece al intervalo que va de 1 cerrado a 3 cerrado. De esta manera, el rango lo encontramos en el eje y. La figura con respecto al eje y va de 1 cerrado a 2. Observamos. Entonces, tenemos el dominio es con respecto al eje x, es decir, qué valores reales toma x de modo que y también sea real. Como x pertenece al intervalo cerrado en 1, cerrado en 3, eso es el dominio. El dominio de la función f es igual a cerrado en 1, cerrado en 3. Como y pertenece al intervalo cerrado en 1, cerrado en 2, y representa el rango, entonces se tiene el rango de la función f es igual a cerrado en 1, cerrado en 2. Dominio de una función raíz de índice par. Definición. Si f de x es igual a raíz de índice 2n de u de x, entonces el dominio de la función f es igual al conjunto formado por todas las x que pertenecen al conjunto de números reales, tal que u de x es mayor o igual que 0. Interpretamos la definición. 2n es el índice de la raíz, donde n es un número entero positivo, es decir, el índice de la raíz puede ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. El índice par. 2n representa a un número par. Para calcular el dominio, planteamos u de x que se encuentra dentro del radical que debe ser mayor o igual que 0. U de x nunca puede ser negativo. Por ejemplo, si fuese negativo, raíz cuadrada de un número negativo nos da un número complejo o imaginario. Estamos trabajando con los números reales. Ejemplos. Calcula el dominio de las siguientes funciones. 1. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Como vamos a calcular el dominio, x representa al dominio. Entonces nos preguntamos, ¿qué valores reales debe tomar x de modo que y también sea real? Identificamos es raíz cuadrada. El índice es 2, es decir, es un número par. Por tanto, u de x, la expresión que está dentro del radical, por la definición, debe ser mayor o igual que 0. Planteamos, x menos 1 es mayor o igual que 0. Tenemos una inecuación, resolvemos.
Por regla, menos 1 va al segundo miembro, como más 1 se tiene x mayor o igual que 1. Esta inecuación representamos en la recta numérica. Mayor o igual es cerrado, cerrado en 1. Mayor es para el lado derecho. Graficando, entonces los valores que debe tomar x es desde 1, cerrado, hasta el más infinito. Simbólicamente, x pertenece al intervalo cerrado en 1 hasta el más infinito. Como x representa al dominio, se tiene el dominio de la función f es igual a cerrado en 1, abierto hasta el más infinito. No nos piden graficar la función. Para entender mejor, graficamos. Tenemos la gráfica de la función. Como se observa, la figura con respecto al eje X va desde 1 hasta el más infinito, de esta manera. A eso llamamos dominio. Ejemplo 2. F de x es igual a raíz cuadrada de menos 2x más 6. El índice de la raíz es 2, es decir, es par. Por tanto, la expresión que está dentro del radical, por definición, debe ser mayor o igual que 0. Planteamos menos 2x más 6 mayor o igual que 0. Resolvemos la inecuación. Más 6 va al segundo miembro como menos 6. X no puede ser negativo. Multiplicamos a ambos miembros por menos 1, es decir, cambiamos de signo. El sentido de la desigualdad también cambia. Se tiene 2x, 6, el sentido de la desigualdad de mayor o igual se convierte en menor o igual. Eso es una propiedad matemática. Aún no hemos despejado la variable x. El número 2 que está multiplicando por regla va al segundo miembro dividiendo. Se tiene x es menor o igual que 6 entre 2. Dividiendo nos da x es menor o igual que 3. Representamos en la recta numérica menor o igual es cerrado, cerrado en 3, menor hacia la izquierda. Graficamos, entonces x toma valores desde el menos infinito hasta cerrado en 3. Simbólicamente, x pertenece al intervalo abierto en menos infinito, cerrado en 3. Como x representa al dominio, se tiene el dominio de la función f es igual a abierto en menos infinito, cerrado en 3. Tenemos la gráfica de la función. Como estamos calculando el dominio, observamos el eje X, la figura de dónde a dónde va, desde el menos infinito hasta 3, como se observa. 3. F de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1 entre x más 2. Primero identificamos el índice, es 2, por tanto es un número par. La expresión que está dentro del radical, por definición, debe ser mayor o igual que 0. Planteamos x menos 1 entre x más 2 es mayor o igual que 0. Tenemos una inecuación fraccionaria. Hay muchas técnicas para resolver una inecuación fraccionaria. En el numerador encontramos un polinomio de primer grado. En el denominador también un polinomio de primer grado. Podemos calcular puntos críticos. Es decir, igualamos cada factor a 0. En el numerador, x menos 1 igual a 0. Menos 1 va al segundo miembro, como más 1 se tiene x es igual a 1. Hemos calculado el punto crítico del numerador. Lo mismo hacemos en el denominador. El factor igualamos a 0. X más 2 igual a 0. Más 2 va al segundo miembro como menos 2. Se tiene x igual a menos 2. Es el otro punto crítico.
Entonces se tiene los puntos críticos en el numerador x igual a 1 y en el denominador x igual a menos 2. Para resolver vamos a utilizar el método gráfico. Estos puntos críticos debemos ubicar en la recta numérica, pero debemos recordar que si la desigualdad es menor o igual o mayor o igual, se considera en la recta numérica cerrado. Cerrado se grafica de esta manera, se pinta todo. Si la desigualdad es menor o mayor, consideramos en la recta numérica abierto. Abierto se simboliza de esta manera. Como tenemos una inecuación fraccionaria, en el numerador el punto crítico debe ser cerrado, por ser mayor o igual. El punto crítico del denominador siempre es abierto. Ubicamos los dos puntos críticos en la recta numérica con la explicación que hemos dado. Primero el número menos 2. Abierto en menos 2. El punto crítico del numerador, 1, cerrado. Cerrado en 1. Trazamos las curvas empezando del lado derecho, llegando a cada punto crítico. De esta manera. Como pueden observar, la recta numérica se ha dividido en 3 intervalos. De menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 al más infinito. Codificamos estos intervalos nuevamente empezando del lado derecho, con el signo más, menos, más. ¿Qué intervalo se elige? Si la desigualdad es mayor o igual, elegimos los intervalos que tienen el signo más. Si la desigualdad es menor o menor igual, elegimos los intervalos que tienen el signo menos. En nuestro ejemplo, la desigualdad es mayor o igual. Elegimos los intervalos que tienen el signo más. De esta manera, abierto en menos infinito, abierto en menos 2. Cerrado en 1, abierto en más infinito. Entonces, x pertenece al intervalo abierto en menos infinito, abierto en menos 2. Reunión, cerrado en 1, abierto en más infinito. Como x representa al dominio, se tiene el dominio de la función f es igual abierto en menos infinito, abierto en menos 2, reunión, cerrado en 1, abierto en más infinito. Veamos la gráfica. Observamos el eje X, la figura viene desde menos infinito hasta abierto en menos 2. Aquí encontramos una asíntota que por el momento no observamos. En este espacio no hay figura alguna. Luego aparece en 1. La figura va de cerrado en 1 hasta el más infinito. 4. F de x es igual a raíz cuarta de 1 menos x al cuadrado. Identificamos el índice de la raíz, es 4. Es un número par. Por tanto, por definición, la expresión que está dentro del radical 1 menos x al cuadrado debe ser mayor o igual que 0. Planteamos 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 0. Resolviendo la inecuación, multiplicamos a ambos miembros por menos 1, es decir, cambiamos los signos de cada término. Se tiene x al cuadrado menos 1, el sentido de la desigualdad cambia de mayor o igual a menor o igual. Podemos escribir ahora x al cuadrado menos 1, escribimos como 1 al cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados, es una identidad. Recordamos, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Aplicamos en esta expresión, se tiene x menos 1 por x más 1 es menor o igual que 0. Como cada factor es de primer grado, podemos calcular puntos críticos. Igualamos a 0,
x menos 1 igual a 0, menos 1 va al otro miembro como 1, se tiene x igual a 1, el primer punto crítico. El factor x más 1 igualamos a 0, se tiene x más 1 igual a 0, más 1 va al otro miembro como menos 1, se tiene x es igual a menos 1. Tenemos los dos puntos críticos. Continuamos con la resolución aplicando el método gráfico que ya hemos explicado. Tenemos la recta numérica. Estos puntos críticos deben ir en la recta numérica. Como la desigualdad es menor o igual, deben ser cerrados. Cerrado en menos 1, cerrado en 1. Continuamos con la técnica, trazamos curvas iniciando del lado derecho, llegando a cada punto crítico, de esta manera. La recta numérica se ha dividido en 3 intervalos. Codificamos los intervalos iniciando con más, menos, más. Como la desigualdad es menor o igual, elegimos el intervalo que está con el signo menos. Cerrado en menos 1, cerrado en 1. Entonces, x pertenece al intervalo cerrado en menos 1, cerrado en 1. Como x representa al dominio, se tiene el dominio de la función f es igual cerrado en menos 1, cerrado en 1. Veamos la gráfica de la función. Como estamos calculando el dominio, observamos el eje x y con respecto a este eje, la figura de dónde a dónde va. Va desde menos 1 hasta 1. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.